Dios le bendiga, familia. Aquí nos vamos a enseñar, predicar de la hermosa, maravillosa palabra de Dios. Un lindo día hoy. Hoy quiero estar hablando de un tema un poco contradictorio en las iglesias. Este tema es del diezmo. Unos dicen que sí, hay que dar diezmo, otros dicen que no, hay que dar el diezmo. Respeto el criterio de cada uno, de cada cual. Yo creo que el diezmo no es obligatorio y que tampoco es para los gentiles. El diezmo era para Israel, dado por la ley. Y entonces quiero estar tocando algunos capítulos, un versículos para enseñar. Por ejemplo, vamos a estar hablando de Génesis 14, el primer diezmo. Después Génesis capítulo 28, vamos a estar hablando de Deuteronomio capítulo 14. Vamos a estar hablando de Malaquías, que bien conocido, capítulo 3, ahí del verso 8 al 10. Vamos a estar hablando del Nuevo Testamento también, en Marcos capítulo 12, Mateo capítulo 17, ahí lo que Dios vaya poniendo en el corazón y en mi mente, ahí lo que el Padre vaya hablando. Es bien importante este tema porque hoy muchos están siendo engañados, muchos están siendo juzgados, muchos los están condenando porque tienen que dar. Entonces en Génesis capítulo 14 es el primer diezmo. Usted conoce que Lot es tomado junto con otros hombres y otras mujeres, es llevado en una guerra que hay contra Sodoma de unos reyes, y él tiene que ser prisionero. Pero cuando le dicen a Abraham, Abraham sale a rescatar a su sobrino. Dice que ellos atacan de noche, rescatan a los que se habían llevado y traen del botín lo que ellos se habían robado de Sodoma allí. Y entonces él, regresando, tiene un encuentro con Melquisedec, rey de Salem, aquel gran sacerdote, tipología de Cristo, que muchos dicen que era el mismo Jesús. No estamos seguros, pero lo importante es que aquí por primera vez se da el diezmo en la Biblia. Aquí podemos ver cómo ellos tienen un encuentro. Dice que le encuentra en el camino Melquisedec a Abraham y le da pan y vino. El sacerdote le da a Abraham pan y vino. Esto es antes de la ley. Es decir, el sacerdote es quien le da a Abraham. Hoy los pastores, los sacerdotes, entre comillas, quieren recibir, pero no dan. Y aquí vemos que él dio el pan y el vino. Usted conoce que después Jesús en la cena, en la última cena, y con sus discípulos, él parte el pan que representaba su cuerpo y el vino iba a ser su sangre. Pero aquí podemos ver la intención, la amabilidad en el corazón de este gran hombre, sacerdote de Dios llamado Melquisedec. Y Abraham, siendo recíproco con él, Abraham le da entonces la 10ª parte del botín. Recuerda que no era de su dinero, era lo que habían traído en la guerra, lo que habían recuperado. Él le da la 10ª parte a este sacerdote Melquisedec en agradecimiento. Entonces vemos que por amor se dio esa primera 10ª parte por agradecimiento, y Abraham sigue su camino. Y aquí podemos ver el primer diezmo en la palabra de Dios. Después su nieto, en Génesis capítulo 28, su nieto Jacob, él, después que su padre lo bendice, Isaac bendice a Jacob, él va al oriente, camino al oriente, ahí donde después conoce a Labán, su suegro, y a su futura esposa Raquel y Lea. Pero antes de llegar a esta tierra, él se acuesta. Dice que se hace de noche, él se acuesta, pone su cabeza en varias piedras y tiene un sueño, y en ese sueño habían ángeles que ascendían y descendían, es decir, ángeles que subían por una escalera y bajaban por esa escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan, como dice la canción.
Y en lo alto de esa escalera estaba nuestro Dios, el cual le dice que lo va a bendecir y le da palabra ahí en ese sueño. Cuando él se levanta, él unge la piedra que tenía en su cabecera y él pone aquel lugar Betel, significa casa de Dios, puerta de los cielos, y aquel lugar se llama Betel. Él le dice a Dios que si Dios lo bendice y llegar bien a casa de sus padres, y le diere ropa, le diese alimento, pan, y bendijese su vida, entonces él, ese sería su Dios, el Dios de Abraham sería su Dios también, y él le daría de todo lo que Dios le da. Vemos como Dios ya le había dicho que le iba a bendecir, su padre también, la bendición es sobre Jacob, y no vemos que Dios hizo un pacto con Jacob, él iba a ser bendecido, y Dios bendijo a Jacob. Jacob, de todo lo que tenía, él le daba a Dios, y entonces él sacaba el 10%. Esto era antes de la ley. Ahora en la ley, en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, en este capítulo dice que es la ley del diezmo. Aquí Dios le da instrucciones a aquel gran sacerdote con su hermano, a Moisés y a Aarón, de esta ley del diezmo, de para qué iba a ser este diezmo, a quién le iban a dar de este diezmo, quiénes tenían que darle a ellos los diezmos. Los diezmos lo tenían que dar los israelitas, pero los levitas iban a tomar de aquel diezmo, porque los levitas no iban a tener tierra por heredad. Y Dios le dice que de ese diezmo, que ese diezmo era en granos, en fruta, por ejemplo, en maíz, frijoles, arroz, chícharo, no sé, los granos que te imagines, trigo, que es lo que se sembraba mucho en aquellas tierras, en frutas como, no sé, mango, todo tipo de fruta, naranja, en fruta, y también iba a hacer vacas, dice, y ovejas, la 10ª parte. Si lograbas tener en las crías, no sé, 100 ovejas, iba a dar de esas 100, iba a dar 10. Pero esas ovejas tenían que pasar, al igual que las vacas, tenían que pasar por debajo de un palo, a una medida, no era cualquiera, ni muy chiquita, ni demasiado grande, era la medida que Dios quería que se diese. En Levíticos capítulo 27, verso 30, ahí puedes ver que dice que se daban vacas como diezmo y ovejas, y había un palo con una cierta medida, ya tenía que pasar por debajo de ese palo estos animales, y se daba todo este diezmo. Pero en la ley del diezmo, el capítulo 14 de Deuteronomio, dice que este diezmo se iba a coger para darle a los levitas, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y a los menesterosos. Esto iban a recibir de este diezmo, esta 10ª parte, aquellos que podían trabajar, aquellos que podían luchar y arar la tierra y estaban físicamente bien. Ellos iban a dar el diezmo, y este diezmo iba a ser repartido entre estas personas. Los levitas, porque no iban a tener tierra por heredad; los pobres, los huérfanos, que no tenía quien los ayudase, que eran huérfanos, niños, niñas que eran huérfanos, y las viudas que ya habían enviudado, que estaban tal vez ancianas, no tenían, estaban solas, mayormente el hombre el que trabajaba siempre y luchaba. Los menesterosos son aquellos que son pobres, pero muchos de ellos no podían trabajar porque estaban lisiados tal vez de algún pie, tenían problemas físicos que no podían trabajar. Hoy se dice que hay que recoger el diezmo en las congregaciones, porque la iglesia somos nosotros, pero no se le da de ese diezmo ni a las viudas, ni a los pobres, ni a los menesterosos, ni a los huérfanos, ni a los levitas. Los levitas, ¿quiénes son hoy en la iglesia? Aquellos que tocan o en la alabanza o sirven en la iglesia, limpian, sirven. Otros son maestros, dan enseñanza, otros están como pastor, los ministerios, los dones que tengan, que son usados en la iglesia, y ellos sirven a la iglesia. Ahora está bien que no
tal vez los ayuden porque no tienen la economía para ayudarlos, pero tampoco que le quiten el dinero. Porque los levitas no tienen que estar dando diezmo. Y tienes que ver dónde tú estás dando el diezmo, porque si tú eres de los que crees que el diezmo es para hoy, que yo creo que fue para Israel, que fue para los judíos, no para los gentiles. Pero si tú das el diezmo, está bien, da el diezmo, pero te aconsejo que lo dejes en un lugar donde se use bien ese diezmo. Una cosa son las ofrendas y otra cosa es el diezmo. Y el diezmo se usaba siempre para ayudar a los otros. Aún se le daba hasta préstamo a los pobres. Y cuando está llegando ese séptimo año donde la tierra iba a reposar y algún pobre pedía prestado, dice la Biblia, que pedía prestado del diezmo, no podía endurecer su corazón Moisés, ni Aarón, ni ellos ahí. Tenían que darle aquel dinero porque este hombre podía interceder a Dios en contra de ellos, y a Dios no le agradaba esta actitud. Dios quería que tuvieran su corazón limpio y que fueran generosos en todo tiempo. En Malaquías, un capítulo muy conocido, el capítulo 3 de Malaquías, que se usa mucho para hablar del diezmo, es un capítulo donde le echan miedo a muchos también. Malaquías capítulo 3, verso del 8 al 10. En el 10 dice: traigan los diezmos al alfolí, verán como yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré toda bendición hasta que sobreabunde. El profeta Malaquías le dijo anterior a eso: ustedes me habéis robado, la nación entera me habéis robado, y me dirán con qué me habéis robado, y es con los diezmos. Y dice que los maldice porque le habían robado a Dios. Y aunque Dios habla a través de este profeta, que es el número 12, el último de los profetas menores en el Antiguo Testamento, no porque sea menor ni que Elías, ni que Eliseo, ni que Samuel, ni que Jeremías, sino que estos profetas se les conocen como profetas menores porque escribieron menos en los libros. Y este hombre, Malaquías, un hombre de Dios, profeta de Dios, él habla esto, y los judíos siguen sin dar el diezmo, y ellos seguían enriquecidos y seguían viviendo su vida bien, aunque no daban el diezmo, como que no le hicieron mucho caso al profeta. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda que Jesucristo se hizo maldito para que nosotros, porque todo aquel que iba a una cruz era maldito, para que nosotros pudiéramos ser benditos, bendecidos a través de Jesús, y pudiéramos recibir liberación de toda condenación del enemigo y toda maldición que cualquiera pueda proclamar sobre nuestras vidas. Ahí podemos ver cómo aquel Malaquías dice: malditos serán con maldición, porque la nación entera le había robado a Dios. Pero Jesús rompe esa maldición. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hoy muchos en las congregaciones, llámese maestro, profeta, evangelista, como quiera, usan a Malaquías para decirle que si tú no diezmas vas a ser maldito, y no es así. La maldición se rompe con Jesús. Toda maldición en la cruz del Calvario, poder derramó ahí Jesús para nosotros, con aquella sangre que nos limpia, nos guarda, con aquella maravillosa entrega de nuestro Padre, para que nosotros podamos vivir una vida en bendición y no en maldición, para que toda maldición generacional se rompa. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 17, ahí podemos ver cómo a Jesús querían tentarlo y le dicen que si era lícito dar tributo o no a César. Jesucristo le dice: denme la moneda. Cuando le dan la moneda, le dice: ¿de quién es la cara? Ellos dicen: de César, los fariseos, aquellos hipócritas y publicanos. Y Jesús le dice: denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo no le importaba una moneda con la cara de César. Esto muchos no lo dicen. Jesucristo en ningún momento en el Nuevo Testamento habló del diezmo. Si el diezmo hubiera sido tan importante para Jesús, Jesucristo hubiese enseñado sobre el diezmo. Y Jesús en ninguna ocasión él enseña sobre el diezmo. Lo puedes buscar en el Nuevo Testamento, mayormente en los evangelios, que es donde más enseñanzas hay de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tú no vas a encontrar a Jesús hablando del diezmo. En otra ocasión, Jesucristo entró a Capernaum y le piden que pague tributo. Y Jesucristo, ¿qué es lo que les dice?
puedes encontrar por Marcos capítulo 12. Jesucristo le dice a Pedro: ve, tira el anzuelo. Cuando pesques, sacas un pez. En ese pez va a haber un estatero. Y dáselo a ellos por amor a ellos, porque ellos ni a sus hijos ni a sus familiares le cobran el diezmo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos ni a sus familiares ni a los extranjeros le cobraban aquel diezmo. Eso se encuentra en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, donde se encuentra esto. Jesucristo también, en el libro de Lucas capítulo 11, verso del 11 al 17, por aquí puedes ver cómo Jesús dice: si los padres aquí en la tierra, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo y todo lo que le pida. Es decir, que si tú eres hijo de Dios, si los padres aquí en la tierra no le están cobrando a sus hijos mayormente, si los padres aquí en la tierra le dan y le dan y le dan a sus hijos sin que esperan nada a cambio, y los padres aquí en la tierra, aún siendo malos, porque nadie es bueno aquí en esta tierra, y no solo Dios, da buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo y todo lo que le pida? Si tú amas a Dios, si Dios está en tu corazón, en tu mente, si tú estás pegado a la palabra de Dios, si tú vives junto a tu Dios, amándolo y buscándolo en todo momento, Dios va a estar ahí contigo en todo tiempo. Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar en todo momento. Por eso en Deuteronomio 28 recuerda que dice que si tú pones la ley de Dios en tu corazón y tú la guardas y tú la pones por obra, entonces vas a ser bendito en el campo, en la ciudad, tu artesa de amasar, todo lo que tú hagas va a ser bendecido. A la ciudad que tú vayas, si estás en el monte, en el campo, en la ciudad, donde quiera que tú estés, vas a ser bendecido, vas a tener para dar prestado y no para pedir prestado, vas a tener para dar a mucho, dice la Biblia. Si tú pones por obra la palabra de Dios, aún Dios dice que el devorador lo sacaría delante de ti. Dios destruiría por ti a todo aquel que se levante, a todo devorador, a todo espíritu inmundo, demonio. Dios, Él intercedería por tu vida porque tú amas su palabra y la pones por obra. Es bien importante conocer la Biblia, porque un padre que te ama tanto, ¿cómo no te va a dar todo? Y es por eso que yo digo que aunque tú des o no des el diezmo, Dios te va a dar en todo momento. En una ocasión, Mateo 23, verso 23, puedes darte cuenta que Jesús está reprendiendo a los fariseos, está amonestándolos ahí con palabras fuertes ahí, pero eran las que llevaba fariseos y publicanos. Y en el verso 23 del capítulo 23 del libro de Mateo le dice: ustedes fariseos hipócritas que diezman el eneldo, la menta, todo esto, pero dejan lo más importante de la ley. Dice que la misericordia, la justicia y la fe, o la justicia, la misericordia y la fe, como quieras ponerlo. Estas tres cosas ellos dejaban de hacer. Ellos diezmaban el comino, el eneldo, pero le faltaba esto, aquella misericordia, aquella fe, aquella justicia de hacer las cosas bien. Era más importante que todo esto. Dice que no dejasen de diezmar, pero que lo más importante no era el diezmo. Aquí lo puedes ver, Mateo 23, verso 23. Después le dice: sepulcros blanqueados, que estaban llenos de mosto, que por fuera se veía muy lindo, pero por dentro estaban llenos de huesos, de muerte. Y Jesús les habla la verdad a todos ellos. En Marcos capítulo 12 se habla de aquella viuda por el verso 44, por ahí, por esa zona, por ahí más o menos por los 40 y tantos. En Marcos capítulo 12 se menciona aquella viuda que da las dos monedas, las dos blancas. Y esta viuda era pobre y da de corazón lo que ella tenía, dos blancas, todo su sustento para ella, para su familia. Dios le dice a los apóstoles, a sus discípulos: ven, aquella viuda dio más que los demás dan de lo que les sobra, más esta viuda da de todo su sustento. Dio lo único que tenía
En ningún momento Jesús dijo, ahora va a tener mucho más, le voy a multiplicar, ella va a ser más rica que todo esto. En ningún momento Jesús dijo esto, porque manipulan, darle a Dios y Dios te va a dar. Y esto no es así, haz pacto con Dios, entrégalo todo y Dios te va a dar dinero. Y no es así. Tú puedes hacer un pacto con Dios y Dios no hacerlo contigo. Tú puedes entregar todo el dinero al pastor, al supuesto profeta, al evangelista que lo haya dicho, al maestro que lo haya dicho, y después quedarte sin un peso, entregar tus cadenas, tus anillos y después estar ahí sin nada. Porque Dios no hace pacto contigo ni te va a estar devolviendo. Dios no tiene que estar ahí devolviéndote nada. Somos nosotros los que le damos a Dios por agradecimiento, por amor, porque Él entregó lo más preciado que fue Jesús, que es impagable con todo el dinero que exista en esta tierra. Aquí podemos ver que habían otros echando de lo que les sobraba. Sin embargo, Jesús no los maldijo, no dijo, ellos lo están haciendo muy mal. Recuerda que cuando un profeta, cuando alguien como Jesús, que era un maestro, que era la maestría, que era la profecía en persona, que era la palabra de Dios, que era el pan de vida que vino del cielo, cuando Jesús hablaba, muchos daban del dinero que tenían, de lo que ellos tenían, ponían ahí a los pies de los apóstoles. Las ofrendas las ponían ahí a los pies de los apóstoles y ellos recogían aquellas ofrendas. Jesucristo no hablaba de diezmo. Jesucristo podía recoger el diezmo. Jesucristo, recuerda que Él era sumo sacerdote, Él era sacerdote por excelencia, el más grande sacerdote que ha pisado esta tierra por encima de Moisés y de todo sacerdote, del sacerdote levítico, de Aarón, por encima de todo sacerdocio estaba Jesús, y Él cumplió lo que dijo Números capítulo 4, ahí donde tú empiezas leyendo que el sacerdote debía tener 30 años para empezar su ministerio. Por eso es que Jesús esperó hasta los 30 años. El sacerdote tenía que estar de 30 a 50 años para poder ser sacerdote. Hoy muchos entregan los diezmos a cualquiera, no son ni sacerdotes, ni son nada. Muchos charlatanes, dirían los puertorriqueños por ahí, pidiendo dinero. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan, dice la palabra de Dios. Jesucristo no necesitaba dinero de nadie. Jesucristo trabajó, según los teólogos, los estudiosos de la Biblia, según los rabinos, los maestros, desde los 12 más o menos, ellos estiman hasta los 30 años en la carpintería, que era lo que más daba en aquellos tiempos. Lo que más daba era la carpintería, trabajar de carpintero o trabajar de herrero, trabajar los metales. Eso era lo que más daba en aquella época. Puedes investigar, puedes estudiar, eso es lo que más dinero daba en aquellos tiempos. Y Jesucristo mantuvo a 12 discípulos y a su familia. Sin embargo, también en una ocasión le dice al joven rico, lo puedes encontrar 2 capítulos antes de Marcos 12, en el capítulo 10, donde aquel joven rico dice que va ante Jesús, él cumplía todos los mandamientos, pero una cosa le faltaba. Y Jesús le dijo, véndelo todo y dáselo a los pobres. Hoy dirían, véndelo todo y tráiganmelo a mí, dirían los predicadores y los engañadores que andan por ahí pidiendo a toda mano, a trocha y mocha, diríamos los cubanos. Pero Jesús no le interesaba el dinero. Jesús tenía dinero, Jesús podía multiplicar panes y peces. Y Jesús hubiera querido ser el más billonario que existiera en estos tiempos incontables, con una flota de pesca nada más, a pesca milagrosa nada más, y después multiplicando esos peces, cuánto no hubiese vendido, hubiese hecho un templo, el tercer templo más grande que el de Salomón, y hubiese tenido todo lo que quería, porque poder le sobraba a Jesús para llegar y hacer todo lo que él quisiese. Pero él sabía a qué debía venir, cómo debía vivir. Él vivía con lo necesario, él tenía abundancia, porque aún Judas metía la mano ahí y extraía de lo que no era de él. Era ladrón Judas, le conoce, hijo del diablo. Y Jesucristo siempre tenía para darle a sus apóstoles, a la familia de los apóstoles, mantenerlo y decirle, vayan y compren en la ciudad, aquí y allá. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, ahí como ellos van a buscar alimento, eso era con dinero que Jesús tenía, más que tenía mujeres también que apoyaban el ministerio de Jesús. Me imagino que le ayudaban, ahí aportaban dinero, le lavaban la ropa también. Y estas mujeres estaban en todo tiempo ahí con el maestro de maestros, con el único y gran maestro
que él dijo: no llamen maestro a nadie, porque uno solo es su maestro, Jesucristo. Mateo 23, ahí lo puedes leer. También dijo que no estén llamando padre a nadie, porque uno es el Padre, que es nuestro Dios. Hay muchos por ahí llamándole padre a otros. Dice que nuestro Padre es Dios. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 4, verso 34, por aquí, como todos ellos vendían sus heredades y ponían todo a los pies, todo ese dinero a los pies de los apóstoles, y ellos lo usaban para alimentar a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos, a los pobres, como les enseñó su maestro Jesucristo, como estaba en la ley. Ese dinero lo usaban, y dice que no había necesidad en el pueblo, y cada día eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora muchos usan como condenación cuando Ananías muere por no dar el diezmo completo, entre comillas aquí, porque no fue por eso, no fue por dar el diezmo, sino fue porque quiso engañar al Espíritu Santo. Ananías muere, ellos venden su heredad, a lo mejor era una heredad que no era de mucho dinero, que no era muy buena, ellos dan para después querer recibir. Sabrá Dios la intención que había en el corazón, pero lo único que ocurre esto es aquí en Hechos capítulo 5 con Ananías y con Zafira. Y entonces muchos usan esto para decir que si no das el diezmo puedes morir y meter miedo, y esto no es así. En Hechos capítulo 8, cuando Felipe va a Samaria, está evangelizando con poder, con gloria de Dios ahí en Samaria, muchas sanidades y milagros ahí con Felipe, pero ellos no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Había un hombre llamado Simón. Este hombre engañaba en Samaria, y este hombre, dice la Biblia, que este hombre hacía maya y todo esto, y entonces cuando llega Pedro y Juan, él quiere comprar el don del Espíritu Santo. Pedro le dice: perezca tu dinero y tú, pero el don de Dios no se compra con dinero. Este hombre se arrepiente, dice que no sea esto contra mí, pero le dice: Dios tenga misericordia de tu alma. Ahí puedes leer. Y este hombre no muere por querer comprar el don de Dios. Tú te das cuenta que en esta ocasión este hombre no muere, y más nadie murió por dar diezmo o no dar diezmo. La Biblia nos enseña de que nosotros debemos, como Pablo, esto es lo que quiero enseñarte. El apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, ahí él nos dice que Dios ama al dador alegre. Dice que no des con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, Dios bendice al dador alegre, pero aquí dice Dios ama, otros dicen que Dios bendice, y no es así. Dios ama al dador alegre. Tú da lo que Dios propuso en tu corazón, y eso dalo con alegría. Da ofrenda a tu Dios. Si quieres diezmar, diezma a tu Dios. El 5, el 10, el 100, lo que quieras dar, pero que sea todo de corazón. Recuerda que si está algún hermano molesto, tú estás molesto con algún hermano contigo, te arrepientas primero antes de dar el diezmo o la ofrenda, porque eso no va a ser agradable delante de Dios. Hoy te vienen a enseñar más en las iglesias, que en las congregaciones, que ese dinero que se recoge para pagar la electricidad, para pagar agua, para mantener lindo el local, eso es lo que debieran enseñar, y no estar enseñando que tienen que dar el diezmo para de ese diezmo cogerlo ellos para lo que ellos quieran cogerlo, porque no es así. Ese diezmo tenía un propósito, y recuerda Deuteronomio capítulo 14, para qué era el diezmo. Recuerda que la ofrenda es otra cosa, pero el diezmo no era para ningún pastor, para ningún profeta, para ningún evangelista. El diezmo era para usarlo en los necesitados, pobres, viudas, huérfanos, te vuelvo y te repito, menesterosos. En todos aquellos era usado el diezmo. Así que no te dejes estar engañando, porque hay mucho engaño en las iglesias, en las congregaciones de la iglesia, donde quieren que tú des más y más y más, y cuando te quedas sin un peso no te van a dar nada, porque lo he probado año tras año. Hay personas que van tras las ovejas que tienen bastante lana. Yo he visto una y otra vez cuando personas con mucho dinero que daban buen diezmo se iban de las congregaciones, como seguían tras ellos. Sin embargo, otros que no tenían posibilidades, que eran pobres, los dejaban que se fueran y no les interesaba porque no tenían dinero para dar. Esto es bien feo.
Es bien difícil, pero es la verdad, es lo que he vivido por años en el Evangelio, es lo que he visto, y Dios nunca te va a obligar a estar dando diezmo. Dios lo que más anhela de ti es que tú seas un hombre, una mujer íntegra. Dios quiere que tú leas, aprendas su palabra. Dios quiere que tú vivas una vida llenándote en oración, en ayunos, en lectura de la Biblia, en conocimiento, para que ese conocimiento cada día más pueda estar en tu vida y puedas crecer espiritualmente delante de tu Dios, y Dios ser tu padre y tú ser su hijo, y andar, como decía Pablo, como obrero del cual no tiene de qué avergonzarse y que habló con verdad la palabra de Dios. Pablo era un hombre que hacía tienda, Pablo era un hombre que trabajaba duro, Pablo era un hombre que no le pidió un medio a nadie. En una ocasión le mandan dinero, Pablo lo agradece. Es aquella iglesia de Filipo, aquello donde ocurrió aquel milagro, donde ellos estaban encarcelados y Dios estremeció todas aquellas cárceles. Fueron libros, usted conoce la historia, Hechos capítulo 16. Y ahí, aquella iglesia en una ocasión le manda dinero al apóstol Pablo, pero Pablo no andaba haciendo de carga para nadie. Hoy muchos quieren ganar y ganar y ganar, pero nadie quiere trabajar, nadie quiere esforzarse, nadie quiere vivir de lo que Dios le da, de ser sustentado. Hoy hay gente que tiene millones, billones y nunca en la vida han dado un peso de diezmo. Y es así. Por ejemplo, hace poco hay una boda donde gastaron, para el novio, el padre gastó $600 millones, un indio, puedes buscarlo, y donde fueron las Kardashian de invitados, dice mi esposa, donde fueron Big Gay de invitados, donde esa fiesta duró días. Y es tremendo. Este hombre posiblemente en su vida no haya dado un peso de diezmo. Cuando Dios abre puertas y vas a ser bendecido, vas a ser bendecido. Des o no des, lo más importante es poder llegar al reino de los cielos un día y estar delante de nuestro Padre, porque no sea que pase como aquel joven rico y Lázaro. El rico, ¿a dónde fue? Al infierno, al Seol, al lugar de tormento, y Lázaro fue al seno de Abraham. Así que con esta te dejo, ya llevo 35 minutos, este es un tema bien largo, pero te di varios capítulos, versículos, y quise explicarte un poco sobre el diezmo. Dios les bendiga, Dios les bendiga cada día más, en el nombre de Jesús. Y recuerda, necesitamos de Dios, necesitamos capacitarnos cada día más de Dios y aprender más de su hermosa y maravillosa palabra. La palabra es viva, es eficaz, más cortante de toda espada de doble filo. Recuerda Hebreos 4:12. Y la palabra esa viva es la que nos va a llevar a la vida eterna, a la mayor riqueza que es en el cielo, junto a nuestro Padre por la eternidad. Dios le bendiga, familia, una y otra vez. Amén y amén.